Hola, Fellowship family. Hola familia Fellowship. I hope you read John 13, 1 through 11. Esperamos que han leído de Juan 13, 1 al 11. I remember when my grandmother passed away of cancer. Me recuerdo cuando se murió mi abuelita del cáncer. She was in her last stages of life, and she was in hospice. Estaba en el hospicio al final de su vida. And she didn't speak very much. Y no hablaba mucho. I had an opportunity to visit her Me dio la oportunidad de visitarle in her last hours of life. en sus últimas horas de vida. Now, me and my grandparents had a very strong relationship. Mi relación con mis abuelitos fue muy fuerte. It was like peanut butter and jelly. Fue como la mantequilla de maní y jalea. Or if you're from a Hispanic tradition, beans and rice. Y como hispanos, el arroz y frijoles. We were very, very close. Fuimos muy cercanos. And this end of life experience Y esta experiencia de su vida al final impacted me. me impactó. Because when I went to go visit her, Porque cuando la fui a visitar, her eyes fixated on me. sus ojos se pusieron en mí. And she began to move her frail body to sit up. Y comenzó a moverse su cuerpo. And she said, Y me dijo, my son. mi hijo. And those were the last words she ever spoke. Y esas fueron las últimas palabras que ella dijo. A few hours later, Y unas horas después, she passed away. ella fue con el Señor. The last words spoken by the people we love Las últimas palabras que nos dicen nuestra familia have a tremendous impact on our lives. tienen un impacto tremendo en nuestras vidas. And what we find in John 13 through 17 Y lo que encontramos en los capítulos 13 al 17 de Juan are the final words of Jesus son las palabras últimas de Jesús to his disciples. a sus discípulos. We read at the end of verse 1, Leemos en las últimas, en el último del versículo 1. he loved them to the end. Los amó hasta el fin. And we see in John 13, 1 through 11, Y veamos en los versículos 1 al 11 del 13 that the final image that Jesus wants to leave them with que el final imagen que Jesús los quiere dejar is not the image of a conquering king no es una imagen de un rey conquistador or a victorious Messiah o un Mesías victorioso or a healer o sanador or a provider o un proveedor or a teacher, o maestro, even though Jesus is all those things aunque Jesús sí lo es and more. y aún más. The image Jesus leaves his disciples La imagen que Jesús deja a sus discípulos before he leaves this world antes de que Él deje este mundo to return to the Father a devolverse con el Señor is the image of a servant es la imagen de un siervo washing their feet. lavando sus pies. It's an image of love. Es una imagen del amor. You see, Jesus had all power Jesús tenía todo poder and he had the position. y posición. Notice that in verse 3, Vean en versículo 3. it said Jesus knew that the Father had given everything into his hands. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. So Jesus had the power to do whatever he wanted. Así que Jesús tenía el poder para hacer cualquier cosa que Él quería. But he chose to love by serving. Pero escogió el amar por medio de servirles. It continues to say Continúa diciendo that he had come from God que había venido de Dios and he was going back to God. y regresaba a Dios. And that gives us an idea about his position. Y eso nos da la idea de su posición. The Pharisees wanted to kill him Los fariseos lo querían matar for making statements like that por decir cosas así. because he was making himself equal to God. Porque Él se hacía a la medida de Dios. So Jesus, despite his power, Y a pesar de su poder and his position, y su posición, Jesus chose to love Jesús decidió amar by serving.
a través del servicio. But we also got to know his circumstance. Pero también tenemos que entender su circunstancia. This is hours before he's going to be arrested, Estas son horas antes de que fue arrestado, tortured, torturado, crucified, crucificado. and he still chose Aunque fue eso, escogió to love amar by serving, a través del servir. even though he was going to go through a horrible time. Aunque iba a ir por un tiempo horrible, Jesus demonstrated his love towards them. Jesús demostró su amor por medio de esto. I find it interesting, Lo encuentro the interesante, interaction between Peter and Jesus, la interacción entre Jesús y Pedro. when Jesus went to wash his feet. Cuando Jesús fue a lavar los pies de Pedro, Because Peter didn't want him to. porque Pedro no quería que lo hiciera. He kind of had an idea of who Jesus was. Él tenía un poco de idea de quién era Jesús. He didn't fully understand yet, No totalmente entendió quién era Jesús, but he knew a man like Jesus shouldn't be washing his feet. pero él sabía que un hombre como Jesús no debería de estar lavando sus pies. And he told him, Y le dijo, "You shall never wash my feet." jamás me lavarás los pies. And notice Jesus' reply, Y dese cuenta la respuesta de Jesús. "If I don't wash you, you have no part with me." Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Family, Familia, like Peter, como Pedro, we all need to be served by Jesus todos nosotros necesitamos ser servidos de Jesús and by his love. y por su amor, Because it is through Jesus' life, porque es por medio de la vida de Jesús, his death, su muerte and his resurrection y su resurrección, that we are washed and made clean. que somos lavados y somos limpiados. We gain entrance into the family of God Nos da entrada a la familia de Dios, by turning away from our sin dándole la espalda al pecado and trusting in what Jesus did for us. y teniendo confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. We all need to be served Todos necesitamos ser servidos and washed by Jesus. y ser lavados por Jesús. Notice Peter's reaction after this. It's kind of funny. Dese cuenta la reacción de Pedro después de esto. He said, "Then wash my hands and my head." Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. And Jesus' response Y Jesús le contesta, might be strange, a lo mejor será un poco extraño, but when you think about it, it's not. pero si lo piensan, no es. When we take a shower and get dressed for the day, Cuando nos bañamos y nos alistamos para el día and we go and make breakfast, y hacemos el desayuno, and let's say we dirty our hands with some oil. decimos que nos ensuciamos las manos con un poco de aceite. Do we go back and take a shower? ¿Nos bañamos de nuevo? No. No. We go wash our hands. Vamos a lavarnos las manos. And that's what Jesus is saying here. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Jesus is saying, hey, you've been washed already. Jesús nos está diciendo, ya han sido lavados. You just need to wash your feet. No, solo los pies se necesitan lavar. And Jesus is pointing out Y Jesús nos está fijando en esto. the daily need to come and confess our sin. La necesidad diario a confesar nuestros pecados To trust in Him y tener la confianza en Él as we walk as a disciple. mientras caminamos como un discípulo. A few weeks ago, Brian preached a sermon about this, Hace unas semanas, Brian predicó un sermón tocante de esto, about putting off our sin dejar el pecado and putting on Jesus. y ponernos a Jesús. That's what Jesus is talking about. Eso es lo que habla el Señor aquí. And we can't do this in our own power. Y no podemos hacer eso por nosotros mismos. It's through the power of the Holy Spirit Es por medio del Espíritu Santo in our en lives nuestras vidas that allows us to obey the Scriptures. que nos permita obedecer las Escrituras. One more observation before we sign off. Una observación más para terminar. Have you ever thought what is the difference between Peter and Judas? ¿Ha pensado la diferencia entre Pedro y Judas? Both of them walked with Jesus. Los dos caminaban con Jesús. They seen the miracles. Vieron los milagros. They heard the teachings. Escucharon las enseñanzas. Yet Jesus points out to Peter, Pero Jesús le pone la atención a Pedro. one of you is not clean. Uno de ustedes no está limpio.
T.J. Timms, a pastor of Emmanuel Nashville, T.J. Timms, el pastor de Emmanuel Nashville, makes an interesting observation. hace una observación interesante. He said the difference between Judas and Peter is Judas finds Jesus useful and Peter finds Jesus beautiful. La diferencia entre Judas y Pedro: Judas encuentra a Jesús útil, Pedro encuentra a Jesús hermoso. When I heard that statement, it caused me to think, Cuando escuché ese dicho, me hizo pensar: do I follow Jesus for what he can do for me? ¿le sigo a Jesús porque lo que Él puede hacer por mí? Or do I love Jesus for who he is? ¿O amo a Jesús por quién Él es? Is Jesus useful to me like a tool? ¿Es Jesús útil como una herramienta? Or is he beautiful to me ¿O se me hace hermoso that I'm willing to leave my sin behind que estoy listo para dejar el pecado and my idolatry y mi idolatría to love only him? y amarle solo a Él? Think about that as we sign off tonight. Piensa en eso mientras que los dejamos.